queríamos era en estas charlas ir exponiendo realmente qué alternativas reales podemos ante los grandes monopolios o los oligopolios como las eléctricas o la banca, y que la gente pueda utilizarlas y tenerlas como alternativa a las actuales ofertas. En el tema energético lo hemos dividido en dos, es decir, está Ana y Ángel. Ana colabora en Ecodes aquí en Aragón, también escribe en la revista Energías Renovables, hemos publicado varios artículos en la web de ATAC. Y Ángel, que también, pertenece al Consejo Rector de la cooperativa Son Energía, y Ángel está trabajando también en el grupo de Son Energía aquí en Zaragoza. Es una alternativa ya que empezó en noviembre. En noviembre se hizo una presentación, en noviembre del 2011, se comenzó en la Universidad de Gerona, y en estos momentos, en un año, estamos ya 4.700 socios funcionando, comprando energía y produciendo. Lo explicaremos ahora. Uno de los grandes temas que hay en España y que se está de alguna manera está bastante silenciado por el tema de la banca es la gran manipulación de las compañías eléctricas. Manipulación a nivel mediático, sobre todo por el tema de la publicidad, que hace fácil la compra de cualquier medio mediático, y de hecho el último programa de La Sexta en Salvador pues ha tenido una repercusión de presiones muy fuertes, y eso que no se presentó ninguna alternativa a las eléctricas reales. Hay un déficit brutal ocasionado por el oligopolio de las eléctricas, y además no están dejando hacer temas tan fundamentales como es el balance neto, que en otros países ya se aprobó la legislación. Incluso en Brasil se aprobó hace 2 meses el balance neto, siendo uno de los países que más energía solar se puede captar. Entonces, bueno, os voy a dejar aquí con Ana, primero con el déficit, y después Ángel os hará una presentación de la situación de Son Energía y las posibilidades reales de contratación que hay. Hola, buenas tardes. A ver, cómo explicar el déficit de tarifa yo estaba pensando cómo podía hacerlo, porque puede ser bien complejo explicar o entender lo que es el déficit de tarifa. Y al final he optado por hacer un esquema muy simplificado para que entendáis un poco la globalidad, lo que es el sistema eléctrico, lo que es el mercado eléctrico y cómo funciona un poco para ahí encajar lo que es el déficit de tarifa. Además, estos días ha salido un vídeo muy majo que os voy a poner. Bienvenidos a Odio las Madres. En nuestra vocación de tocar donde más duele, volvemos a tratar hoy un asunto económico. Juan, como ya sabemos, controla la producción y distribución de energía eléctrica y tiene un banco. El hecho de ser productor y distribuidor, es decir, oferta y demanda, es muy conveniente para fijar los precios de forma intachable por los mercados. Supongamos que el coste de una unidad de energía es para Juan de 5 euros y que le gustaría vendérselas a Paquita por 10. Ganaría con ello 10 menos 5 euros por unidad. Pero en lugar de esto, habla con su amigo Rodolfo, representante democrático de Paquita, y le propone vender cada unidad por 8 euros y que le dejen a deber 2. Rodolfo acepta en nombre de Paquita. ¿Por qué? Veamos qué pasa en el futuro. Paquita ha consumido 10 unidades de energía a razón de una al año. Ha pagado por ellas 80 euros. Y ha acumulado, sin enterarse, una deuda de 2 euros cada año. Total, 20 euros. A esta deuda se la llama déficit de tarifa. Desde el punto de vista de Juan, su compañía eléctrica ha cobrado 80 euros y se le deben 20. Entonces, su banco le financia a su compañía esta deuda. Así, la compañía ingresa el total que Juan inicialmente quería, aunque, lógicamente, tendrá que devolver este dinero al banco y pagarle intereses. Pero lo hará Paquita. Ha llegado el momento de reclamarle la deuda. Rodolfo autoriza inmediatamente a la compañía una subida de precios por dichos conceptos.
Así queda ahora la factura de Paquita. Para que su deuda no aumente más, pagará a partir de ahora cada unidad de energía a 10 euros, más una parte de la deuda contraída, pongamos 2 euros al año, más los intereses de financiado, pongamos otros 2 euros. Total, 14 euros por unidad. Si Juan no hubiera creado la deuda para Paquita, ganaría, recordemos, 10 menos 5, 5 euros. De esta manera gana esos 5 más 2 de intereses para el banco, 7 euros. Y, como ya sabemos, 7 es mayor que 5. Si lo han entendido, sabrán por qué era mejor no entenderlo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues el déficit de tarifa es un sistema para generar deuda y tener más ganancias, porque la financiación se ha demostrado que es un buen negocio, ¿no? Y sobre todo si el que contrae la deuda además no lo sabe y está en sus manos decidirlo. Bien, eso para empezar. Ahora yo lo voy a explicar desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Desde la liberalización del sector eléctrico, que fue en el año 97, la deuda ha evolucionado así un poco. ¿Veis? El IPC sería la línea verde, mientras que la tarifa eléctrica ha ido siempre por debajo. Esto es porque en aquellos años, a mitad de los años 90, cuando teníamos que converger con Maastricht para cumplir los criterios y todo este tema de Europa, pues una estrategia buena era bajar el coste de la energía. Entonces, un señor brillante cerebro de este país, Rodrigo Rato, donde toca, desaparecen 30.000 millones de euros, se inventó lo del déficit de tarifa y se pretendía que fuera algo provisional para aquellos años, ¿no? Lo que pasa es que luego nadie se ha atrevido ya a meterle mano y ha ido creciendo hasta ahora que estamos rondando los 30.000 millones. Bueno, ¿cómo funciona? Para entender un poco todo esto, yo creo que hay que contextualizar para ver cómo funciona el sistema eléctrico. El sistema eléctrico está muy bien representado en este cuadro, que para que veáis hay como 3 negocios diferenciados. Uno que es la generación, representado por estas centrales, otro que es la distribución y el transporte, en definitiva las líneas eléctricas, y otro que es la comercialización. Entonces, esos son los actores básicos que actúan en el sistema eléctrico y también en el mercado eléctrico. El sistema, cuando hablamos de sistema eléctrico, nos referimos a la parte, digamos, física. Es una cosa bastante sencilla que no ha evolucionado prácticamente desde sus orígenes, que no tiene mucha complejidad. Las instalaciones eléctricas, una cosa muy robusta, que lleva funcionando bien desde hace 100 años. Otra cosa, y es sencilla, como os decía, otra cosa es el mercado eléctrico. El mercado eléctrico, que es la compra-venta entre estos actores, básicamente los generadores venderían y los comercializadores comprarían. Pero eso ya no es tan sencillo y se complica bastante, como veremos. Bueno, a la hora de componer el precio de la electricidad, las tarifas pueden ser de 2 tipos. Unas, aquí están marcadas en colores, unas que se llaman ATR, que son componentes del precio, y otras que se llaman TURS, que son las tarifas de último recurso que tenemos los consumidores domésticos que no hayamos salido al mercado liberalizado. Hay 2 sistemas ahora mismo en España que conviven. Uno es el mercado regulado, o sea que todavía siguen marcando las tarifas. Tarifas se refiere a precios que marca el gobierno. Entonces, tanto la TUR como la ATR son precios que marca el gobierno y por tanto son tarifas. En las compañías eléctricas tradicionales suelen sembrar la confusión llamando a sus precios tarifas, por ejemplo, tarifa hora, tarifa ahorra, tarifa lo que sea, pero eso no son tarifas, son solamente nombres que les ponen a sus ofertas
con lo cual nos confunden un poquitín, ¿no? Entonces, ahora mismo conviven, como decía, dos sistemas, aunque el mercado regulado, este que veis arriba, tiende a desaparecer y ahora mismo se está hablando de que quieren, o sea, la TUR, que es la tarifa que pueden tener consumidores domésticos por debajo de 10 kilovatios, dicen que ahora la van a recortar pues para que solamente puedan tener la gente que tenga contratados menos de 3 kilovatios. O sea, en definitiva, muchos consumidores domésticos que solemos tener contratados 5 kilovatios nos quedaríamos fuera y tendríamos que ir necesariamente al mercado liberalizado, al precio que nos quieran decir las compañías eléctricas. ¿Veis la diferencia, no? O sea, la TUR la marca el gobierno, será más alta o más baja, y el precio este que tenemos aquí lo marcan las compañías eléctricas, aunque a veces le llaman tarifa también, erróneamente, ¿no? Entonces, para componer el precio, tanto en el mercado regulado como en el mercado liberalizado, en ambos casos, el precio se compone de dos, digamos, de dos factores. Uno que es la tarifa regulada, la ATR o peajes, se conoce como peajes, y el precio de la energía, que es un precio de mercado, o sea que eso se compra y se vende cada día y se supone que el mercado marca el precio óptimo. Mientras que el ATR, que es este otro componente, sería un precio fijo, que también el gobierno es el que dice cuál es el importe, ¿vale? Bien, entonces, más o menos en el precio de la electricidad, ahora nos vamos a olvidar de la TUR y ya vamos a considerar siempre lo que es eso. El precio lo compone una parte regulada y otra parte del mercado. O sea, básicamente los costes del sistema eléctrico en general más el coste de la energía. Y viene a ser un 50% de cada cosa. O sea que cuando nosotros pagamos la electricidad, digamos que el 50% de nuestro recibo corresponde al precio de la energía propiamente dicha, que compran y venden cada día en el mercado las compañías eléctricas, y otro 50% corresponde a los costes de mantener todo el sistema, que esos son fijos porque los ha definido el gobierno, ¿vale? Bueno, respecto al componente de mercado de la electricidad, ¿cómo se fija el precio? O sea, la cantidad de energía que nosotros consumimos, los kilovatios hora. La electricidad, como sabéis, no se acumula, sino que se produce en el momento en el que se consume, ¿no? Entonces, el mercado eléctrico están comprando y vendiendo todo el día, todas las horas del día, ¿no? Y cada hora del día tiene un precio. ¿Cómo se fija ese precio que tiene la energía en la hora? En esta misma hora, por ejemplo, a las 7:20 de la tarde del día 18 de diciembre, que es ahora. Pues lo que se va haciendo es que las compañías, si os acordáis del esquema, que estaban aquí las que producían y allí las que compraban, las generadoras y las comercializadoras, las generadoras van echando al PUM, que sería la parte donde están las redes, van echando su producción. Y entonces van dando precios, van diciendo, bueno, pues yo vendo a 1 euro, y otra dice, pues yo vendo a medio euro, yo vendo, entonces van componiendo los precios, mientras que los compradores, los que están en la parte de allá, las comercializadoras, van ofertando sus precios cada vez más bajos, ¿no? Diciendo, bueno, pues compro a tal precio, y hay un momento en que las dos curvas, la curva de la oferta y la curva de demanda, se cortan. Este sería el precio de la electricidad a esa hora, y eso se está negociando continuamente, es como la bolsa, ¿no? Están todo el rato negociando. Y van comprando y vendiendo kilovatios hora. Entonces, ¿cómo se compone ese precio? Pues ese precio se compone porque, o sea, dices, vale, y si ofertan varias centrales, ¿quién es la que entra? Hay un regulador, que es la Red Eléctrica de España, que es quien dice qué centrales tienen que entrar y qué centrales no, a igualdad de oferta, quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Entonces, el precio de la energía se compone cada día y cada hora por este sistema. Las centrales van ofertando y las comercializadoras van comprando al precio que les convenga, ¿vale? Luego volvemos sobre eso. Eso es en cuanto a la componente de mercado. Y luego, como os decía, hay otra parte, otro 50% del precio, que es la componente regulada
la componente regulada. Y esos son, digamos, costes fijos. Entonces, ¿cuáles son esos costes fijos? Aquí se ve un esquema de cuánto es cada cosa. La primera parte está bueno, estas dos de abajo, la marrón y la verde oscura, corresponden al transporte y a la distribución, en definitiva a las líneas de mantenimiento de líneas, esto pues es la parte que cobrarían las compañías distribuidoras, que solamente hay 5 en este país: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa Gas Natural, Hidrocantábrico Electricidad de Portugal y E.ON. Solamente hay 5 compañías distribuidoras que además son también las que se ocupan, las que forman parte de Redesa, que se ocupa del transporte. O sea, estos dos primeros trozos son costes fijos del sistema que van a parar a esas 5 compañías eléctricas. Luego, otros costes fijos son la adquisición del régimen especial, este verde más claro, y las primas al régimen especial. Eso sería, se entiende que son las renovables, pero no solamente las renovables, porque en el régimen especial se incluyen otras cosas. Se incluyen cogeneración, son producción de electricidad quemando algún combustible, normalmente gas natural, pero que se utiliza para producir calor y a la vez electricidad. También están incluidas en el régimen especial, por ejemplo, la incineración de residuos y otras cosas que no son solo renovables. O sea que esta energía del régimen especial, que está aquí pintada de verde, a veces no es tan verde. Bien. Luego está la generación extrapeninsular. Bueno, la parte de moratoria nuclear, ¿os acordáis que se hizo una moratoria nuclear y eso lo tenemos que ir pagando en el recibo? Ahora ya queda poquito de pagar, que es esto naranja, pero en determinados momentos ha sido importante el coste, ¿no? La generación extrapeninsular, que es esta parte amarilla, y es porque en Canarias y en Baleares el coste de la energía son sistemas aparte y el coste es más caro, digamos, porque es más difícil de gestionar en un sitio tan pequeño. Entonces, digamos que solidariamente todos los consumidores eléctricos asumimos parte de ese coste. Otra parte es aquí el complemento del déficit, este morado, que sería el pago de los intereses de la deuda, ¿vale? Y, bueno, planes de ahorro y eficiencia energética, los pagos al carbón, que marca la ley actualmente, y los costes de transición a la competencia, veis que es esta parte azul, que esto es lo que se les dijo que se les pagaría a las compañías eléctricas tradicionales, que son esas mismas que os he mencionado antes de la distribución, por pasar a la competencia por pasar del sistema regulado que había antes de la liberalización del mercado eléctrico al sistema de libre mercado. Que bueno, como puede ser que perdáis dinero, pues entonces os vamos a pagar una cantidad de unos cuantos millones. Luego en realidad no perdieron dinero, pero bueno, los millones se les fueron pagando y se discute si tendrían que devolverlo o no. Entonces, como veis, la componente regulada sería la parte fija, que es tarifa, o sea, todos esos costes que habéis visto ahí, y con eso habría que, o sea, eso es lo que hay que pagar a través del recibo de la electricidad. Entonces, la diferencia entre lo que cuesta y lo que pagamos, pues sería lo que supone el déficit de tarifa, ¿vale? Bueno, esa es la teoría. O sea, lo mismo que no son los ingresos que hay que tener vía tarifa, pues son los costes reconocidos del sistema. Son todos estos, más alguna otra cosa más, que están cargadas de manera un poco incoherente a la parte de mercado, o sea, al coste de la energía, que es, por ejemplo, un pago que se hace por disponibilidad a las centrales de gas de ciclo combinado. O sea, es un pago por capacidad que es simplemente porque estén, aunque se necesite o no se necesite, ¿vale? Entonces, esto sería cómo se gestiona todo y qué es el déficit de tarifa. O
o sea, la diferencia entre lo que ingresamos y lo que habría que pagar, que es todo esto porque se considera que son costes del sistema. Bien, pero claro, después la teoría, si entramos un poco al detalle, o sea, los costes, el déficit de tarifa no es lo que cuesta lo que cuesta la electricidad menos lo que pagamos por ella y que haya una diferencia, sino lo que reconocemos que cuesta la electricidad, lo que el gobierno reconoce que cuesta la electricidad y lo que pagamos por ella, que no es lo mismo. Porque claro, en estos costes reconocidos que os he mostrado antes en el esquema, hay cosas que serían cuestionables. Por ejemplo, se paga una parte o sea, para producir toda la electricidad que necesitamos en España, necesitamos tener una serie de centrales instaladas, y a veces funcionan o a veces no, porque según la demanda que haya, a veces es mayor o a veces menor, y entonces tienen que trabajar o no tienen que trabajar. Si no trabajan, claro, pierden dinero porque no están produciendo, ¿no? O no ganan tanto. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Pues lo lógico es que, claro, si necesitamos una serie de centrales X, se les paga una parte fija para asegurarles la retribución. Lo que pasa es que si el máximo de potencia que necesitamos en España son 45.000 megavatios, resulta que tenemos instalados más de 100.000, o sea, más del doble. Gran parte de ellos de reciente instalación, porque son centrales de ciclo combinado de gas, que son decisiones que tomaron las eléctricas porque pensaron que iba a haber mucha más demanda de la que realmente está habiendo. Pues eso se les reconoce como coste del sistema. Y dices, bueno, habrá que reconocer como coste del sistema solamente lo que necesitamos para el sistema, y seguramente no es tener el doble de potencia instalada, el doble de centrales disponibles de las que necesitamos para producir, ¿vale? Y ahí se nos va pues mucho dinero. Otra cosa que es otro coste del sistema y que también ahora se ha reconocido un aumento del coste, y que viene al hilo de esto, otro coste es el coste por interrumpibilidad. Para gestionar el sistema eléctrico, que como os decía no se puede, o sea, hay que estar produciendo a la vez que se consume, pues dicen, bueno, por si falta potencia, ya vemos que sobra, o sea, que hay el doble instalada de la que necesitamos, pero dicen, por si faltara, que nunca falta, bueno, desde que están instaladas todas estas centrales, pues a determinados clientes que son grandes consumidores, tipo, pues yo que sé, aquí en Zaragoza sería, no sé, Rico Echevarría o una que haga aluminio, empresas muy grandes consumidores, se les paga por un concepto que se llama interrumpibilidad, que quiere decir que si faltara potencia, en un momento dado que no tuviéramos centrales suficientes, pues ellos les dirían, tú desconéctate que te cortó la luz porque falta potencia para todos los demás. Pues a esta gente se les paga y se ha incrementado en este último año, sin embargo, no ha hecho falta cortarles desde hace un montón de tiempo. Por tanto, ese coste reconocido es razonable que se reconozca. Bueno, entonces hay una serie de costes reconocidos del sistema que incrementan el déficit de tarifa que habría que cuestionar si son necesarios o no. Desde determinados sectores, sobre todo de las renovables, se está pidiendo que se haga una auditoría del déficit de tarifa para ver cuáles son los costes reales del sistema eléctrico. Pero claro, muchos de estos datos solamente lo tienen las compañías eléctricas. Por ejemplo, los costes de distribución. Los costes de distribución, que es un constante así y es bastante alto, como veis, pues claro, eso es lo que dicen las compañías distribuidoras, y habría que valorarlo, habría que ver cómo si es real o no es real. Entonces, que os quede clara una cosa, que el déficit de tarifa es la diferencia entre los costes reconocidos, que no sabemos si son los reales, y algunos son muy cuestionables ya de entrada, y lo que se ingresa vía tarifas, que es vía
la parte regulada del recibo de la electricidad, ¿vale? Luego esto, bueno, se agrava un poco con el tema de la titulización, o sea que lo que decíamos, que luego lo que hemos visto al principio en el vídeo ese, que una vez que se genera la deuda y que se financia y que se asume que nosotros pagamos esa financiación, sin habernos pedido nunca permiso, pues esto se está incrementando el déficit de tarifa de manera que es imparable y además está sirviendo para justificar todo tipo de aumentos del recibo eléctrico, todo tipo de recortes a las renovables y bueno, todas las medidas que está tomando el nuevo modelo de peajes que plantea el Ministerio de Industria ahora. En fin, todo se justifica con el déficit de tarifa, por tanto es un tema que es muy relevante e importante. Entonces, lo que sí que nos tenemos que cuestionar es cómo puede ser que a la vez que aumenta el déficit de tarifa y aumenta el recibo de la luz para pagar el déficit de tarifa, pero no deja de subir el déficit de tarifa, porque ya os digo, se están reconociendo costes que son cuestionables y se les está incrementando el reconocimiento de lo que cuesta. Y además coexistir eso con los beneficios de las eléctricas que también se siguen manteniendo. O sea, hay algo ahí que no cuadra y que de alguna manera no les han vendido una moto que resulta imposible de comprar. Bueno, esto es un poco la explicación. Bueno, pues ahora se trata de venderlos. Como van los que os habéis topado con algún vendedor, lo primero que pide es el recibo de la luz para hacer un estudio. Aquí si lo hacemos así vamos mal ya. Lo primero que pedimos son 100 euros, así que vamos mal. Damos otras compensaciones. Son Energía es una cooperativa muy joven, nació hace un par de años. Lleva comercializando electricidad un año, un poco más de un año. Lo que sí que está ocurriendo es que está evolucionando a unas velocidades muy importantes. Es decir, de 125 socios que tuvieron que es preceptivo para constituir la cooperativa en Cataluña, ya somos 4.700, me parece que ahora voy por ahí. Y a una velocidad de que un objetivo que se planteó fue los 5.000 este año, pero creo que lo vamos a pasar todos. Está creciendo a mucha velocidad por lo que supone de novedad y de alternativa a un sistema que, como ha dicho Ana, está un poco en las tinieblas. Si visteis el programa del otro día, no hizo más que tocarlo un poco y aquello da miedo verlo. Es decir, Son Energía surge de tres conceptos fundamentales, ¿no? Dos en concreto: la escasez de recursos y el cambio climático. Ese es uno. Y el otro es la situación económica. Es decir, es un grupo de gente se plantea en un momento determinado que ya vale de protestar de que el cambio climático se está produciendo, de que no consumimos energías renovables, pues vamos a actuar en ello. Vamos a producir energías renovables y vamos a hacer un movimiento que haga consumir energías. Y el otro, la situación económica. También nos quejamos mucho, pues vamos a hacer algo distinto a lo que hay y que tenga viabilidad. Los objetivos son crear un proyecto empresarial. Es decir, un primer objetivo es que si vas a hacer una empresa, vas a hacer algo viable, tiene que ser rentable. Es decir, otra cosa es que tenga muchos beneficios o pocos, pero beneficios hay que tener siempre. Es decir, el equilibrio es imposible. Otra cosa es qué haces con esos beneficios. Es decir, el primer objetivo es que aquello sea rentable, que funcione, que sea a largo plazo y que no tenga problemas económicos. El segundo, no limitarse a la empresa, sino intentar ser un movimiento social que abarque que la empresa y la cooperativa sea algo más que una empresa. Y la tercera es el objetivo medioambiental, es decir, generar y crear una demanda de energía renovable. Los modelos no los hemos inventado aquí, es decir, en Europa están funcionando y en algunos sitios a toda velocidad y desde hace mucho tiempo y con grandes niveles de implantación. Alemania tiene 2 cooperativas con más de 100.000 socios. En Alemania en esto está
en este tema ha estado en la punta de la investigación y de la producción de energías renovables, porque se está acabando las energías fósiles y ellos están investigando muchísimo, con muchos ingenieros españoles, pero ahí están trabajando. Es decir, nosotros, con algunas medidas que se han tomado, como quitar las primas a las renovables, tenemos una industria de renovables puntera en el mundo, es decir, de competitiva y de investigación. Quitan las primas, rompen el mercado en España, las empresas pues se han tenido que ir fuera con todo su bagaje de investigación y demás. Bueno. Los valores que los socios impliquen, transparencia y control. En estos momentos la cooperativa funciona un socio, un voto, y en las asambleas no puede llevar más que un voto delegado. Estamos replanteándonoslo porque a estos niveles de crecimiento es muy difícil quedar todos en Barcelona o en un sitio de toda España, porque ya se está extendiendo por toda España. Nos tenemos que plantear una forma de organización más asequible a un sistema más grande. Pero lo haremos en asamblea, lo votaremos y decidiremos qué sistema. La participación financiera de los socios, es decir, no queremos entrar en el sistema de bancarización, es decir, en todo lo posible que podamos, los mismos socios, es una forma nueva de hacer economía, es decir, yo no me voy a meter con un banco, yo tengo estas perras y me las gasto en esto. Es decir, cuanto más grandes seamos, más dinero, mejor funcionaremos. Desde luego no estar aislados con una cosa, una seta que ha caído ahí. Hay un movimiento cooperativo en este país muy fuerte que está generando una economía bastante potente y queremos estar ahí, de hecho estamos. Queremos a nivel económico descentralizar todo lo posible, es decir, que todo lo que hagamos repercuta lo más en el territorio donde se haga. Es decir, las ciudades es complicado, pero si trabajamos, si Son invierte en un pueblo, que lo que invierta allí repercuta en la economía esa. Y su gestión sea lo más descentralizada posible. Y después una última faceta de información, porque el desconocimiento de todo este sistema es evidente, es decir, las energéticas de este país tienen controlados todos los medios de comunicación por medio de la financiación no directa, pero sí con la propaganda. Se están invirtiendo muchísimo en propaganda, en promocionarse en los medios. Claro, si un medio de cortar la financiación con la propaganda van a pique, entonces ahí tienen mucho control. Nosotros no, ni se nos ocurre entrar en los medios de comunicación para hacer propaganda. Ya pasamos de este sistema que no, entre otras cosas, no tenemos dinero ni no es la forma de dar. La cooperativa tiene dos vertientes, una es la comercialización y otra es la producción. La comercialización, ha explicado Ana, el sistema, todo lo que produce en este país, todo el mundo. Endesa con todas sus centrales. Por cierto, nos hemos felicitado por el cierre de Garoña, podemos respirar un poco más en el Valle del Ebro. En fin, todos los que producen vierten allí y luego compran. Para que veáis cómo está el mercado. He sacado estos datos, son un poco viejos porque no encuentro más nuevos. El sistema es un poco oscuro y encuentras datos viejos que la Comisión Nacional de Energía va sacando. Y estos últimos que he encontrado no cambia mucho. Es decir, es el mercado eléctrico, Endesa controla el 44% de la baja tensión. La baja tensión es la mitad del consumo de la producción eléctrica de este país, pero me parece que es el 98 o el 99% de los consumidores. Es decir, ese 1% de la gran industria que consume mucho, consume la mitad de la energía que se produce, pero la otra mitad, que somos la que se consume entre el 99% de los ciudadanos. Pequeña empresa, la baja tensión es pequeña empresa, consumo doméstico y comercio. Endesa controla el 44%, Iberdrola el 33%, Fenosa debe controlar, ese dato no lo he conseguido sacar, pero debe ser pues casi el 20% más. Y E.ON y Hidrocantábrico, pues, entre las 5 que ya planteaba que pueden dar la tarifa CUR, las 5 grandes de este país, controlan, en el 2010 los datos controlaban casi el 98% de la comercialización. Tanto en
En la tarifa último recurso, que ya planteaba, la que está regulada por el gobierno, pues Endesa, por ejemplo, del 44% del mercado que controla, el 28% en el 2010 era de la tarifa TUR, el otro era la tarifa libre. Es decir, la tarifa TUR es consumidores de menos de 10 kilovatios, es decir, ciudadanos. Endesa tiene, de los ciudadanos, tiene el 28% del mercado. Bueno, que nos hagamos una idea, entre las tres grandes controlan prácticamente todo el mercado. ¿Dónde se sitúa Son Energía? Son Energía se sitúa en la producción, es decir, porque producimos. Hemos empezado a generar electricidad en marzo del 2012, fue la primera planta. Son unas plantas pequeñas, siempre con unas condiciones determinadas, pues si son de solar sobre tejado, nunca ocupando terreno, no haciendo huertos, pero ocupando edificios. Y ahora en estos momentos toda la producción está en solar y se está planteando, se está construyendo una planta de biogás para producir calor y electricidad. Parte de producción tenemos que meterlo al mercado donde se vende, allí se vende la producción, ya hemos cobrado alguna perrilla por vender luz, y somos también una empresa comercializadora que compra en ese mercado y vende a los socios. Porque os hagáis una idea de los precios, el precio de la electricidad a 1 de octubre creo que no ha cambiado, ya hay rumores de que cambia, seguro que cambiará, a primeros de año nos pegarán esto palo, pero vamos, ahí estamos. Son Energía se planteó desde el primer momento que salió que la energía que vendiera fuera al precio de la tarifa, más o menos. Y así sale, lo hacemos por años, la tarifa último recurso, un consumidor medio de 4,4 kilovatios, es un consumo medio, y consume 3.000 kilovatios, le sale a 677 al año, y con Son Energía 676. El consumo medio sale igual. Pero la primera asamblea ya se planteó una pequeña diferencia, que para una empresa que vende es un poco rara, es decir, que contra más consumas, más caro te va a salir. ¿Qué se hizo? Sabéis que la tarifa, en el recibo de la luz, pagamos un precio fijo, que es la potencia, según los kilovatios que tenemos. Por cada kilovatio que tenemos contratado, pagamos 21, si estamos a la tarifa TUR, pagamos casi 22 euros al año. Pues en Son se dijo, vamos a bajar el precio de la potencia y vamos a subir un poquito el precio del kilovatio, para que en un consumo medio nos quede la tarifa TUR. Yo os puedo dar el ejemplo mío. Yo tengo 4,4, consumo unos 1.700 y me salen 6 euros menos. Tampoco es para tirar cuentas, pero me priman el ahorro. Esto podría haber hecho, en vez de esta amenaza que nos han dicho de que para ahorrar van a subir tramos y con más consumos más vas a pagar, podrían haber hecho algo así y se potencia el ahorro. Pero vamos, no les interesan las compañías, entonces no lo harán. Esos son los precios. Producción de energía renovable. Nos planteamos hacer unos sistemas renovables, solar fotovoltaica, eólica, biogás, biomasa, hidráulica. Se planteó, como os he comentado, la mayor inversión que tenemos ahora es una planta de biogás, y en la última asamblea ya hubo debate. Estamos mucha gente ya y se plantearon, a ver, el biogás sí es de plantas de purines de cerdos, solucionan parte de un problema de los purines para no extenderlos, producimos al mismo tiempo energía y calor. Pero ¿qué implicaciones tiene eso también? Es decir, estamos favoreciendo una una ganadería intensiva hay un debate abierto ahí, no se ha cuestionado que la primera planta va a ser esa, pero ya veremos en la siguiente. Es decir, no nos planteamos decir, pues esto es así, es decir, en cualquier momento cualquier socio, y se planteó por parte de la delegación de Mallorca, plantearon este tema y en la próxima asamblea se decidirá si las plantas de biogás creemos que por nuestra implicación en el medio ambiente y en la forma de hacer economía sirve o no sirve.
lo plantearemos en cooperativa y decidiremos si se hacen más o no. Eso es. Para la producción, como comentaba antes, la idea es que la cooperativa financie toda su inversión en producción de energía, ¿no? Entonces se plantean dos formas de poder invertir en la cooperativa. Una es participaciones voluntarias a capital social, con un 3,5% de beneficio, de interés, y títulos participativos a 5 años con un 5%. La participación voluntaria se puede retirar a los 3 meses, antes si no hay, lo normal es antes, pero estatutariamente tú inviertes 200 euros, el capital voluntario desde 100 euros hasta 25.000, los dos. Tú inviertes 100 euros y a los 2 meses los necesitas, solicitas y antes de 3 meses entonces se te devuelve. Los títulos participativos funcionan de otra manera. La idea es que haya un mercado interno, el que si alguien los necesita, vuelvan a la cooperativa y vuelvan a salir, y alguien los compra. Actualmente la participación voluntaria de capital tenemos 2 millones, pasan ya de los 2 millones. Tenemos comprometidos el año que viene, tenemos que pagar, creo que son unos 3.100.000. Pensamos que a la velocidad que vamos acumulando no tendremos que recurrir al mercado financiero. De todas formas, la cooperativa tiene un mandato de que el mercado financiero está ahí y tenemos unas prioridades, que es primero la banca cooperativa, luego la banca ética, para poder no ir directamente al Santander a que nos financien, que estaríamos contentos, pero no estamos por esa línea. Hay otros sistemas de hacerlo, y el que queremos potenciar y creemos que lo vamos a conseguir es que sean los propios socios. ¿Por qué se dan estos intereses tan altos? Dicen, no, dan 5%. No estamos haciendo economía financiera, estamos haciendo economía productiva. Es decir, si vamos a financiar cualquier cosa por medio de la banca, nos van a pedir un 8 o un 10. Es decir, pues ponemos a los socios un poco más y salimos todos ganando. Para unirse al proyecto hay que inscribirse en la web. Hay que hacer un único pago de 100 euros, pues decía que si empezamos a ver el recibo, si le pedimos nada más empezar 100 euros ya, bueno, hay que hacer un único pago de 100 euros, ya con esto eres socio y puedes entrar a consumir, a invertir y a participar. Actualmente creo que tenemos cerca de los 4.700. Esto va bastante bien. Yo creo que cualquier día tenemos una crisis de crecimiento. La plataforma que os enseñaba Ana se convierte, para mí es un caos, porque nos hemos metido gente que no la manejamos. Entonces, a lo que te das cuenta, has metido allí, pues a lo mejor 5 veces un mismo archivo, no saber dónde está. Tenemos que ir organizándonos hay que ir sobre la marcha organizándose y haciéndolo funcionar. Por internet está en la página web. Cuando abrís, se abre esta página. Están aquí los cuadritos de abajo que vamos, para hacerte socio hay otra página, meter los datos. También hay problemas porque trabajamos con el banco de ingenieros, la banca de la caja de ahorros de arquitectos, que es muy pequeñita y al principio va muy bien, gestionaba muy bien todas las entradas, pero en cuanto le viene la avalancha y aquello se atasca y dices, pues joder, no puedo hacerme socio porque no me te tira la entrada. Pues con un poco de paciencia se consigue uno hacer socio. Y yo conozco a alguien que a la sexta o a la séptima ha conseguido hacerse socio. Pero vamos, poco a poco. Contratar la luz es también fácil, no hace falta cambiar el recibo de la luz, no hace falta mucho papeleo, simplemente rellenar esta hoja, hacer un escáner del recibo de la luz actual, más que nada para comprobar los datos están bien pasados, no tener problemas a la hora de hacer el cambio. Lo que no hemos comentado es que la electricidad en este país, el poder comercializar, está desde el 2009, 2008, por esas fechas, se permite
que empresas que no son las distribuidoras puedan comercializar. Funciona exactamente igual que el teléfono. La distribuidora de la red fija, de casi toda, menos la de aunque es parte, pero toda la red fija la lleva Telefónica, ella lleva todos los trabajos de la red fija, y cada compañía de teléfono contrata y le paga a la Telefónica su peaje, ¿no? Pues aquí igual. Endesa en esta zona es Endesa tiene la distribución, Endesa lee los contadores, Endesa, si tienes una avería de fuera de tu casa porque se ha quemado el contador, tienes que llamar a Endesa y Endesa te lo arregla. Y Endesa le pasa a la comercializadora los gastos, estos peajes que planteaban que están sin controlar, que nadie sabe cuánto cuesta. Endesa dice que cuesta eso, nadie le ha preguntado nada más. El cambio, hay una oficina de cambios que se instauró también, tiene un sistema todo automatizado que en principio va funcionando bastante bien, no tiene por qué dar problemas. Entonces le mandamos los datos a Son y Son nos cambia, y a los 2 meses, porque se cambia de comercializadora cuando se lee en la última lectura real. Entonces sabéis que Endesa cobraba por lecturas que se inventaba y en un mes y al siguiente te hacía una real. Pues cuando llega esa lectura real, a partir de ahí pasas a los siguientes 2 meses, ya vas a la comercializadora que quieras. Cuando hablaban de financiación, es decir, si no se consigue la financiación con los propios socios, lo que hay prioridad es para ir a la cooperativa COP57, que es una cooperativa de crédito que surgió en Barcelona y que ha sido una de las entidades que colaboró con Son Energía, se incorporó a COP57 en Barcelona, en Gerona. Y si COP57, que tiene unas limitaciones de 250.000 euros de crédito a las entidades, no aporta suficiente dinero para refinanciar, entonces se va al proyecto FIARE, que es la banca ética italiana, que se espera que pueda operar ya como Triodos, como cualquier otro banco por internet a partir de septiembre. Pero de momento créditos para las empresas ya se están gestionando. El Banco Ético Italiano es una cooperativa que tiene 4 zonas en Italia, que lleva funcionando muchos años, y se ha hecho un proyecto que se va a arrancar en septiembre. Y ya está funcionando para créditos a las empresas, pero para usuarios finales, para abrir una cuenta y para pasar los recibos y tener todos los servicios bancarios normales, empezará en septiembre. Funciona también a nivel de cooperativa, y el capital social necesario que se está aportando ahora para integrarnos como quinta zona se hace a base de aportaciones de los socios que se incorporan. Dentro del ciclo de AIRE Alternativas tenemos previsto también hacer una charla para presentar este tipo de alternativa de banca ética, tanto a nivel de cooperativas para entidades como de banco de servicios. Esto es un poco lo que me matizado, no sé si has oído, de que el recibo de luz en España es el más caro de Europa, quitando Malta y Chipre. Y en algún sitio he leído incluso de los más caros del mundo. Ha habido otro tema que no lo habéis comentado, que es el del balance neto, que también es muy importante. Es decir, en Son Energía se está apoyando mucho lo que es el balance neto. El balance neto en todos los países ha salido ya la regulación, y aquí tenía que haber salido ya el año pasado, pero las eléctricas están presionando con sus asalariados políticos que tienen y tal para frenarlo, porque hace poco leí que hace 2 meses incluso en Brasil se ha aprobado, y además que el balance neto lo mantiene en 3 meses. El balance neto es que tú puedes poner una placa solar en el balcón de tu casa, poner un inversor, conectarlo a un enchufe de tu casa, y tienes prioridad para consumir la energía que produces. Si te sobra, porque cuando más produces al mediodía que no estás, pero en cambio es cuando más demanda energética hay por las empresas, eso va a la red, y en teoría es una deuda que la eléctrica tiene contigo. Si volcas 5, pues cuando por la noche consumes solo 5, te lo descuenta, y al final del mes tienen que hacerte tanto has consumido, tanto has producido, y te lo descuenta. Eso en Alemania está y en todos los países está. Además eso puede generar muchísimos puestos de trabajo, porque es volver otra vez a la carga con sistemas de renovables que se podría trabajar en cada ciudad con pequeñas empresas, y que ha bajado tanto el precio que lo hace muy rentable.
decir, hay un ejemplo por ahí en la presentación que con una inversión, o sea, ahora puedes comprar un equipo de estos por 2.000 euros o por ahí, y de hecho creo que Sol iba a hacer una demostración en el Instituto de Utebo, que lo han creado los chavales del Instituto de Utebo, y ya se ha puesto. En España eso se puede instalar en cualquier casa, pero existe un peligro que se detectó por una persona de Sevilla, y es que cuando te sobra la energía y la vuelcas a la red, si el contador que hay no está preparado para asumirlo, te la cuenta como consumido. Y entonces te facturan las eléctricas fácilmente el doble. Y bueno, te facturan lo que has consumido más lo que has volcado a la red, ¿no? Esto con la energía solar que hay en España, pues podría ser un ahorro energético muy importante, tanto en los propios consumidores, como también volcar energía a la red en horas punto. Ahí están, no se atreven a sacarlo, han empezado a salir flechazos en la prensa y las eléctricas están presionando para decir, sí, tú me lo echas a la red, pero yo te voy a cobrar el transporte. Entonces igual, si echas uno, te cobro el 80% de transporte y luego solo te abono el 20%, ¿no? Y es el único país de Europa que falta de sacar la regulación del balance neto. En el momento que salga, la cooperativa desde luego lo va a potenciar, porque uno de los objetivos de la cooperativa no es vender energía, sino aprender primero a consumirla y sobre todo a ahorrar energía. Después, con esto acabo, hay otro factor que para mí es muy importante, el factor del trabajo. Es decir, en estos momentos los pocos sectores que están generando trabajo son las cooperativas, y son cooperativas éticas, pues los que lo están generando con muchísimo más ahínco. Pero es que además hay otro factor importante, y es que el trabajo que se crea es un trabajo digno con un salario digno. Es decir, aquí no hay muchos trabajadores, en estos momentos creo que 5, y el coeficiente de salario, el que menos cobra 1, y el que más cobra 1,3. Eso es importante porque estamos rompiendo la reforma laboral, que es una patata que nos han echado ahí, que vamos a ser más baratos que los chinos trabajando. Entonces, para mí eso es importante, es decir, y que los trabajadores participen en la marcha de la cooperativa y en las asambleas. La última asamblea que hubo, decía Ángel, bueno, hay que desplazarse a Pamplona, ¿no? No hay que desplazarse a Pamplona. Aquí se hizo en los locales de la Veloz, que es una cooperativa también que está funcionando, y lo hicimos por internet, ¿no? Como era la primera asamblea, pues tuvimos algún problema, ¿no? Sobre todo de interpretación, pero se quiere profundizar en esto, ¿no? Es decir, y las asambleas en las distintas delegaciones serán regionales o por internet, y la participación es asegurada, ¿no? Entonces, todos estos factores lo que llevan es a apoyar este tipo de cambio. Es decir, cuando alguien invierte 1 euro en algo, que sepa lo que hay detrás. Si yo pago un recibo en Endesa, pues que sepa lo que hay detrás. Si lo pago el sol, que sepa lo que hay detrás. Si además el valor es el mismo y la luz, pues seguro que es el mismo color, pues creo que podemos ganar bastante, ¿no?, la batalla esta. Y de hecho, pues la acogida ha sido brutal. O sea, es decir, estáis viendo en la web, están continuamente actualizándose. En este momento hay 4.608 socios. La web está muy bien y en un año se han abierto 30 delegaciones de voluntarios. Nosotros somos voluntarios y estamos dando charlas continuamente donde se nos dice o donde se nos demanda, ¿no? Y además, sobre todo, potenciando instalaciones locales pequeñas con trabajadores locales. Esto también es importante, es decir, si yo monto una planta de generación eléctrica en un pueblo o en un sitio, y los trabajadores los hacemos, pues, se contratan allí o con talleres de ahí locales y se genera riqueza en ese sitio, ¿no? También se hace lo más cerca del consumo, porque en el transporte hay una pérdida, no sé, un 7% o algo así, es decir, las grandes centrales y transportar la energía hasta el consumidor, hay una pérdida de energía del 7%. Si las plantas están sobre tejados, se hacen cerca de los consumidores, pues nos ahorramos muchísimo en pérdida de transporte. Es muy curioso porque estamos en contra de las granjas solares, es decir, no se tiene que ocupar tierra para producir, hay muchísimos tejados. Los polígonos industriales están llenos de tejados, de hecho la GM aquí puso una instalación, se la financiaría, no está claro, ¿no? Y otras empresas pues se han negado pues, porque no lo ven claro, pero fijaros, cualquier polígono que paséis, la cantidad de tejados que hay, la cantidad de producción energética que se puede hacer. Pero en las casas igual, es decir, podéis poner una placa en cualquier sitio, en el balcón, ¿eh? La evolución tecnológica es tan fuerte que incluso se está sacando ya paneles que se pueden poner hasta en los cristales.
De momento son caros, pero se llegan a poder. Y para meterla a la red es un inversor y un enchufe. O sea, es así de simple. Pues esto es un Algo poco... que no he comentado, es que la energía que vende Son tiene certificados de energía renovable. A ver, cuando en el esquema que el de las productoras de electricidad, cuando la energía que se vierte a la red es renovable, la comisión, el controlador le da un papel, dice que has vertido tantos kilovatios de energía renovable.